Evangelio de Juan, un encuentro con Jesús. En esta ocasión nosotros vamos a estar leyendo y profundizando el capítulo 3 del Evangelio de Juan. En este capítulo vamos a encontrar a Jesús brindando la revelación de cómo se recibe salvación, cómo usted puede recibir la salvación. Comencemos la lectura del Evangelio de Juan en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí estamos teniendo una conversación de Jesús con uno de los principales fariseos del concilio gobernante judío llamado el Sanedrín. Quiero que recuerdes que capítulo anterior habíamos estado viendo a Jesús que había entrado al templo, había limpiado el templo, una situación que debió haber conmocionado a todos los fariseos o haber impactado a los que se encontraban allí presentes. Este hombre, después de haber tenido esa experiencia, decide ir a donde Jesús. Debió haber tenido fe, debió haber querido conocer profundamente la verdad. Se le acerca de noche, probablemente para evitar que otras personas, otros fariseos supieran que él se estaba acercando a Jesús. Y lo primero que hace es que reconoce a Jesús y le dice: tú eres Rabí, tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Vamos a ver qué es lo que Jesús le responde a estas palabras de este hombre que se le ha acercado a Jesús en busca de conocer una verdad. Y Jesús le responde en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Aquí estamos viendo a Jesús que comienza con una respuesta estableciendo: de cierto os digo. Cuando nosotros encontramos en esta palabra, es un enunciado de Jesús avisando o presentando o estableciendo que va a traer una revelación, una verdad. Le está diciendo: no podrás ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. Aquí está la esencia de cómo nosotros podemos recibir salvación y cómo le estaba diciendo a Nicodemo cómo podía recibirla. Le está hablando en términos espirituales. En la palabra nacer de nuevo en el griego quiere decir venir de arriba. Jesús le está diciendo: va a venir de arriba algo que te va a capacitar, te va a abrir acceso para que puedas ver el reino de los cielos. No lo puedes ver, si lo entiendes en lo natural no lo vas a ver, porque es espiritual. Le estaba diciendo Jesús: necesitas nacer de nuevo en el espíritu, que es lo que nos está hablando ahora. A ti y a mí nos está diciendo: necesitamos nacer en el espíritu para poder tener acceso y ver el reino de los cielos. Continuemos la lectura. Versículos 7 al 15 lee de la siguiente manera: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. ¿No recibiréis nuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En estos versos vemos cómo Jesús sabía que no estaban creyendo en el testimonio de Jesús.
pero pudo ver probablemente en el corazón de Nicodemo que tenía hambre por conocer la verdad. Y Jesús, ¿qué hace? Le trae una ilustración de Moisés para que él pueda comprender lo que está tratando de decirle. En la época de Moisés, cuando una serpiente mordía a una persona a causa de su rebeldía, morían. Y Dios le había dado instrucciones a Moisés que pusiera una serpiente de bronce en un poste para que cuando ellos vieran el poste, levantaran su mirada, recibirían vida, recibirían sanidad. Dios le estaba mostrando que de él era que venía la vida, que él era la provisión. Podemos ver en esta ilustración que tipifica a Jesús, que iba a ser subido en el madero y que es necesario que nosotros levantemos nuestra mirada a Jesús, que es la única vía para nosotros recibir salvación. Veamos el próximo versículo, que es Juan 3:16, que lee de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos viendo cuánto amor manifestado. Aquí vemos la esencia de la salvación revelada en este verso. Aquí nos está revelando que la salvación viene únicamente por medio de Jesús. Continuemos la lectura en el próximo verso. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Estamos viendo en estos versos cómo Jesús está explicándole que todo aquel que se acerca a la luz, que se acerca a él, va a recibir salvación, y que él no vino a condenar el mundo, al contrario, él vino a darnos acceso para que podamos tener esa relación con Dios, que él no vino a condenar, que aquel que no cree, aquel que no lo recibe, ya se ha condenado solo. Vayamos a la palabra, al versículo 22 y continuemos nuestra lectura, que dice así: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos que se acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y vosotros mismos me hacéis testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Estamos viendo cómo Juan está teniendo ahora mismo un debate con los discípulos, porque le están preguntando acerca de Jesús, y él le está aclarando una vez más: yo no soy el Mesías, la salvación no la vas a recibir de mí. En otras palabras, le está diciendo: es necesario, yo solamente vine a abrir el camino, es necesario que yo mengüe para que tu mirada esté puesta en él, que es de donde viene la salvación. Y veamos cómo continúa este relato en el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Todas las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y el que vio y oyó esto, testifica. Y nadie recibe su testimonio.
El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estos versos nos están declarando y nos están revelando que no hay otra forma, no hay otra vía de nosotros recibir salvación. Solo proviene de Dios, solo proviene de arriba, solo proviene de Jesús. Si has estado escuchando estas palabras, si has estado leyendo con nosotros y no le has abierto las puertas de tu corazón a Jesús y deseas recibir la salvación, te invito a que hagas esta oración conmigo. Es una oración en la que vas a reconocer tu estado de necesidad de que Jesús entre, de abrirle las puertas de tu corazón para que Él entre y more allí y puedas recibir salvación. La oración es de la siguiente forma: Padre, reconozco que he pecado, te pido perdón, reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús, que vino, estuvo aquí en la tierra, murió y resucitó para darme vida, vida en abundancia y darme salvación. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres dentro de Él y habites en Él todos los días de mi vida. En nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, te invito a que te comuniques con nosotros en Ministerio Fruto Vivo. Queremos ayudarte en este nuevo caminar. Queremos orar contigo y mostrarte y revelar, llevarte por la palabra para que conozcas a tu Padre y puedas tener la vida que Dios diseñó para ti. Que Dios te bendiga y te invito a que te continúes conectando y recibiendo la palabra de Dios, que es la que nos guía y nos lleva a tener un encuentro con Jesús.